presentado por Steve Myers el 27 de agosto del año 2011. Bueno, lo hicimos a través de la segunda semana de nuestras clases ABC. Todos sobrevivieron, ¿no? Lo hicimos. Una de las clases que empecé a enseñar este semestre se llamó Los profetas anteriores, y pasamos por los jueces y nos introducimos en los reyes. Yo estaba tratando de mirar hacia adelante un poco y me sorprendió realmente esta historia, una con la que usted probablemente está muy bien familiarizado. En Primera de Reyes, capítulo 8, Reyes capítulo 8 y en el verso 10, en este caso particular, suena tan familiar, ya que son las bendiciones fantásticas que Dios derramó sobre su pueblo. Porque tomó de la tierra de Canaán y que finalmente llegó a un punto donde había seguridad, donde había descanso. Y aquí en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, llegamos a la dedicación del templo, donde finalmente no hay más tienda de campaña que habían arrastrado alrededor en el desierto y están en algo seguro, algo estable. Y en el verso 10 de Primera de Reyes 8 nos encontramos con la dedicación del templo, con Salomón orando, honrando a Dios. Le está dando el crédito a Dios por todas estas cosas. Y como él habla aquí, y vemos que sucedió, los sacerdotes salieron del santuario. La nube llenaba la casa del Señor. Así que en la dedicación del templo, la presencia de Dios fue evidente. Él le había sido un líder por todo el desierto. Tuvieron la nube y tenían por la noche la columna de fuego. Pero aquí estaba la prueba de que Dios permanecía con ellos. Él seguía allí. De hecho, fue tan abrumador que el ministro tuvo que dejar de predicar. Por lo tanto, supongo que tendría que cortar el corto sermón. Sin embargo, es increíble. ¿Se imagina si usted estuviera allí? ¿Qué haría si algo similar ocurre justo frente a sus ojos? Un poco más adelante puede ver en el versículo 22 que dice: Salomón se puso ante el altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos hacia el cielo. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios en el cielo por encima o por debajo de la tierra como tú, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Así pues, aquí le está dando el crédito a Dios por todo lo que había sucedido. De hecho, fue una oración larga. Pase por favor en el capítulo al verso 54. Dice: cuando Salomón terminó de orar toda esta oración y súplica al Señor, él se levantó de delante del altar del Señor, de rodillas, con sus manos extendidas al cielo. El verso 55, entonces se puso de pie y bendijo a la congregación de Israel en alta voz, diciendo: bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, de acuerdo con todo lo que él prometió, que no ha fallado ni una palabra de todas sus buenas promesas que él había prometido por medio de su siervo Moisés. Por lo tanto, Dios siguió trabajando con ellos. Esto fue solo una victoria tan increíble, un gran triunfo para Israel. Había momentos en que venían a la tierra prometida y a ellos les parecía que nunca iba a suceder, pensando, no hay manera de que vamos a ser capaces de tomar la tierra. Y sin embargo, Dios no los abandonó. Los llevó, les mostró el camino y les ayudó a llevar a cabo las maravillas de sus bendiciones. Por lo tanto, este fue un triunfo increíble para el pueblo de Dios. La dedicación de su templo, la presencia de Dios allí con ellos. Y por supuesto todos sabemos esta historia que continúa a lo largo de toda la historia de Israel. Y usted sabe que es exactamente lo que hizo.
Bueno, si hay un buen rey, las cosas fueron bastante bien. Si hay un mal rey, no va muy bien. Y no va muy bien. Y luego hubo otro rey malo y las cosas empeoraban e Israel iba en cautividad. Entonces Judá tiene sus problemas. Así hasta llegar al punto de Segunda de Reyes capítulo 25. Solo pasemos rápido hacia adelante un poco a través del tiempo y aquí tienes este maravilloso evento que tiene lugar en Segunda de Reyes 25. Mira el verso 8. Al séptimo día del mes, que era el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, supongo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nabuzaradán, capital de la guardia, siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. No es una visita amistosa aquí. ¿Qué hizo? Verso 9, y quemó la casa del Señor y la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, es decir, todas las casas de los grandes, ardió en fuego. Aquí tenemos la destrucción del templo, la misma casa de Dios destruida, devastada. Esto fue increíble. ¿Podría usted imaginarse lo que el corazón roto sería al presenciar esto con sus propios ojos? El fracaso de la gente, mirar solo la devastación que debe haber sido. Así que vaya, de esta increíble, esta magnífica victoria, este gran logro, el logro de Dios en su presencia en la casa de Dios en medio de Israel. Y sin embargo, lo que ocurre muchos años después, la destrucción de la casa de Dios, la destrucción del templo. Así que empezamos a pensar sobre estos tremendos acontecimientos. Empezamos a pensar qué ha pasado en nuestra vida durante el último año. Hemos pasado por un año de tragedias y triunfos, ¿no? Ha habido algunas cosas sorprendentes que han sucedido. ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre estas cosas? Ya sabes, ¿qué le viene a la mente cuando somos testigos de este tipo de cosas en nuestra vida? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es el punto de vista sobre ellos? Debido a que algunas cosas son sorprendentes, cosas tan sorprendentes han ocurrido para la mayoría, tanto en lo personal, por supuesto, en la iglesia. Hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Ha sido increíble considerar las cosas que han sucedido. Creo que pensamos la forma en que ocurrieron las cosas, porque usted sabe que hubo momentos a lo largo de la Biblia en que este tipo de cosas parecía continuar una y otra vez. Vamos al momento de la crucifixión. Vaya a Lucas, capítulo 22, verso 54. Cristo ha sido tomado. Esto es antes de la crucifixión. Y aquí estamos en el meollo de los acontecimientos de Pedro. Pedro se enfrenta, en cierto sentido, con los eventos proféticos, frente casi a la muerte. Está en la plaza. En Lucas 22, verso 54, observe lo que dice aquí, ya que Pedro se enfrenta a situaciones difíciles aquí. Dese cuenta de lo que dice. Pedro, por supuesto, se enfrenta a estas dificultades. Y en el verso 54, entonces, una vez detenido Cristo, lo llevan y lo traen a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Por lo tanto, usted puede imaginarse lo que debió haber sido estar cerca de Pedro. Verso 55, y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron juntos. Y Pedro se sentó entre ellos. Verso 56. Y una muchacha que al verle sentado junto al fuego miró fijamente y le dijo, también este estaba con él. Verso 57. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Cómo se ve? Está empezando a cumplir esa profecía de Cristo que lo negaría 3 veces. Pedro dijo, oh, no, yo nunca te negaré, Señor. Verso 58. También son de ellos un poco después, mientras que otro lo vio y dijo, después de pasado 1 hora, otro afirmaba diciendo, sin duda también este estaba con él, porque es Galileo. Verso 60, y dice Pedro, señores, no sé lo que están diciendo. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Eso fue parte de la profecía, ¿no? Este versículo siguiente es lo que siempre me sorprende cuando lo leo.
En ese momento dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagine lo que debió haber sido. Estaba tan cerca de la casa de este sacerdote. Cristo podría volverse y mirarlo fijamente a los ojos. ¿Cómo te sentirías tú? No había manera en su mente. ¿Alguna vez va a renunciar a Cristo? Nunca lo negaré. Nunca dirá, yo no lo conozco. Y sin embargo, allí estaba Él, el Salvador, que parece mirarlo fijamente a los ojos y que había de romper solo su corazón. Debió haberse sentido devastado, absolutamente devastado. Empezamos a pensar en eventos como, tal vez no tenemos nada que nos ocurra tan dramáticamente, pero es una dificultad cuando nos enfrentamos a las pruebas, cuando nos enfrentamos a los problemas, cuando tal vez acabamos de fallar o hemos fallado, nos hemos quedado cortos, cuando las circunstancias de lo que había sucedido, incluso accidentes, problemas de salud, ese tipo de cosas solo nos puede llevar hacia abajo y solo se siente como, ¿dónde está mi esperanza? Es un escenario interesante cuando regresamos. Dejemos a Pedro aquí por solo un minuto. Vamos a volver con él en un momento. Una de las cosas que me viene a la mente al pensar en el templo y las cosas maravillosas, los triunfos que se habían construido, es que ese templo y la presencia de Dios llenaba ese templo. Y luego verlo destruido muchos años después. ¿Sabes? Dios no renuncia a ellos. Dios no se dio por vencido en su templo. Y de vuelta en el libro de Ageo, Ageo capítulo 1, probablemente no es un capítulo que viene a la mente cuando se piensa en las pruebas y tribulaciones, pero el profeta Ageo tenía mucho que decir sobre esto. Por lo tanto, vaya conmigo, vamos a notar lo que Dios tenía que decir acerca de este triunfo del templo y luego el trastorno y la ruina y la destrucción de la misma. Y sin embargo, ¿estaba Dios dispuesto a dejarlos allí? Bueno, vamos a ver. Ahora continuando, y pasa al libro de Oseas, el libro de Joel, y vemos a Amós, Jonás, Sofonías. Finalmente puedo obtener el libro de Ageo. Y note aquí, las personas están en cautiverio, fueron exiliados. Bueno, ¿qué pasó? ¿Simplemente Dios los abandonó allí? ¿Se supone que van a estar allí por tiempo indefinido? ¿O simplemente ya todo se acabó, ya está todo hecho? ¿Dios los abandonó? Bueno, al comienzo del capítulo 1 de Ageo, dice, en el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, el día primero del mes, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo, así habla el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, el tiempo ha llegado, el momento en que la casa del Eterno sea reedificada. Observe, Dios no le gusta el hecho de que el templo ha sido destruido. Y la respuesta, ¿y cuál es la respuesta del pueblo? Está bien, no es gran cosa, estamos muy contentos. El verso 4, ¿qué dice? Dios dijo, es hora de que ustedes habiten en sus casas con paneles y comodidades y el templo está en ruinas. Considerad vuestros caminos. Usted ve, la gente se había vuelto tan centrada en sí misma. Es como un punto de vista egoísta. Oye, todo está bien, estamos haciendo bien, el cautiverio no está tan malo, tenemos un lugar agradable para vivir, hay que comer, estamos felices. Dios dice, no, eso es inaceptable. Pero, ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿Dónde está mi casa? El verso 7, él dice, meditad sobre vuestros caminos. Id a la montaña, traed madera, la construcción del templo para que puedan disfrutar en él y sea glorificada. Y va a decir en el versículo 9, porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hay un lugar para vivir, pero su perspectiva es tan lejos de lo que es correcto. Se han olvidado de aquel que le da todas las bendiciones. Observe que llegó el punto donde están tan centrados materialmente
en donde no se actúa, no se hace lo que Dios quiere que hagan, básicamente su confianza en Dios no solo se había atrofiado, sino que se había debilitado. Ellos perdieron su enfoque. Me acordé de esto el otro día. Estaba leyendo un artículo sobre el programa espacial soviético, pero no todo fue tan largo. Cuando te acuerdas de los cosmonautas que irían en el espacio y que tendrían la batalla entre los Estados Unidos y Rusia, de quién sería la primera en estar en órbita, que podría orbitar más veces que cualquier otra persona. Lo tengo hasta el punto de que estaban tratando de ver quién podía mantener en el espacio por más tiempo a una persona. Y había un grupo de cosmonautas. 2 hombres subieron a la estación más cercana al espacio, a principios de los años 80, y se quedaron allí 211 días. 211 días, que es como 7 meses en el espacio. ¿Puede usted imaginar eso? Quiero decir que batieron el récord. Lo lograron, ya sabes, genial. Finalmente regresan a la Tierra. Por supuesto que se aterriza en tierra seca. No sé si alguna vez han visto una filmación de esos eventos. Es asombroso cómo la nave espacial choca el suelo y rebota. Y entonces se abre la puerta de las naves espaciales y, por supuesto, después de 211 días en el espacio, los cosmonautas saltan de allí, están saludando a todo el mundo y es un honor y todo el mundo animando. Y bueno, no hagas eso. ¿Alguien se acuerda de eso? El establecimiento del primer registro. Tiempo increíble en el espacio. Abrieron la puerta y usted sabe lo que pasó. Tuvieron que entrar y sacarlos porque no podían caminar. Los hombres no podían caminar. Apenas podían moverse. Sus corazones estaban palpitantes. Tenían altas presiones. Su presión arterial no solo estaba alta, sino que estaban débiles. Tenían mareos. De hecho, no podían caminar durante una semana porque habían estado en la gravedad cero durante este tiempo. Durante todo este tiempo. Ahora, lo interesante, solo un par de años después, otro cosmonauta ruso sube y pasa 326 días en órbita, cerca de la estación espacial. Eso es casi un año allí. Y sin embargo, al llegar, lo hacen saltar en el suelo, se abre la puerta y adivinen qué. Saltan y se agita y no tienen los mismos problemas que tuvieron los otros. Y así, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fue algo que se llama traje de pingüino. ¿Lo sabía usted? ¿Ha oído hablar de un traje de pingüino? No había tampoco, no es un smoking, ya sabes, con la corbata de moño y toda la cosa. Eso es un tipo diferente de traje de pingüino. Pero este traje de pingüino estaba hecho de una fibra especial y en funcionamiento durante todo el trabajo, que los cosmonautas se desgastan con gomas elásticas y que se pondrían el traje unas cuantas horas cada día y por lo tanto, vamos a decir que mueven sus brazos. Estas bandas elásticas causan la resistencia. Levantas las piernas o estiras los brazos o giras el cuello y me imagino que requiere un esfuerzo. Es como un bungee. ¿O alguna vez has tirado de un bungee? Se necesita un poco de esfuerzo para hacer este tipo de cosas. Y por lo tanto, otro grupo que subió casi un año después llevaba estos trajes de pingüino y la resistencia hizo toda la diferencia. Así que sus músculos estaban en sintonía, estaban ejerciéndose constantemente, por lo que no pierden su fuerza. Su corazón queda sano. Ahora, cuando pienso en eso, no creo que la gravedad cero sea agradable. Bueno, sería solo para flotar. Alguna vez en la vida soñó, ya sabes, no sería bueno preocuparse en absoluto acerca de algo. No sería agradable no tener ninguna prueba. No sería genial el tener una salud perfecta, como que nunca tuviera que preocuparse por ese tipo de cosas en el que nadie en mi familia, nadie en nuestra iglesia se enferma o hacer frente a pruebas difíciles. No sería más que la vida, ¿no? En realidad, no. Creo que Dios nos recuerda algo muy, muy serio.
Creo que el punto es, si usted va a ser fuerte, va a tomar un poco de esfuerzo, y yo no creo que sea diferente espiritualmente. Creo que espiritualmente es lo mismo, que el crecimiento espiritual se fortalece con el esfuerzo que se hace. Si tengo solo una vida fácil, ¿podría realmente cumplir con los propósitos de Dios? Creo que nuestra vida sería más fácil de alguna manera. ¿Observaron lo que sucedió en el tiempo de Ageo? Por la vida más fácil debilitaban su fibra espiritual. A Jerusalén, que necesita el templo. Estamos bien, estamos haciendo bastante bien. Usted ve, perdieron su punto de vista, atrofiando su sentido espiritual en eso. Por lo tanto, requiere un esfuerzo. Y ves estos desafíos que vienen, los duros retos que enfrentamos. No solo nos lleva a poner nuestra fe en Dios, sino que cambia nuestra fe. Nos ayuda a darnos cuenta de dónde realmente viene nuestra fuerza. Ya sabes, ¿de dónde viene nuestra fuerza? Nos centramos en Dios. Nos centramos en sus propósitos para nuestra vida. Usted ve, Dios quiere que subamos a esa vida espiritual, ese traje de pingüino, y que nos esforcemos para que podamos crecer en gracia y conocimiento, para que podamos poner a su manera en práctica, no solo flotar en una nube perezosa, y creo que podría ser una vida maravillosa, y no lo es. Perdemos nuestro propósito si ese es el caso. Ahora vayamos a 2 de Corintios. Pablo escribió acerca de esto. Ahora, no es sobre trajes de pingüinos. Sin embargo, él escribió acerca de este concepto, de lo que se necesita para mantener nuestro enfoque espiritual, para mantenernos a la vanguardia en nuestras mentes. Así como escribe a la iglesia de Dios en Corinto, está escribiendo para nosotros, por extensión, también aquí. Justo en el comienzo de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, porque da crédito. El crédito es debido, es correcto a medida que comienza aquí en el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro. Usted ve, el pueblo de Dios había perdido el enfoque, la había perdido totalmente. Pero bendito sea Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, una de sus características, Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4. Quien nos consuela con una vida perfecta y sin problemas, o dificultades, o problemas, o pruebas. No, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos ser capaces de consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Hay una gran cantidad de confort hacia el hogar en los versos mostrados. La palabra sigue yendo una y otra vez. ¿Te diste cuenta que es una forma egoísta? Usted sabe, hemos hablado de cómo llegar a ser tan egoísta, centrándose solo en nosotros mismos, y nuestra casa y nuestra vida aquí, ya sabes, en cautiverio. Está bien. Bueno, usted sabe, aquí está diciendo, me voy a la comodidad a través de las dificultades. Yo voy a la comodidad a través de las pruebas. Yo te voy a ayudar personalmente, y para conseguirlo es a través de estas cosas. Pero el simple hecho de que es solo una parte del propósito. ¿Ves la otra parte del propósito? No es solo para nosotros, no solo por razones egoístas, sino que Él dice que somos capaces de consolar a otros. Somos capaces de consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos usa como un instrumento de su comodidad, de su ánimo, y puede ser usado por Dios para transmitir ánimo. Entonces, en el verso 6 dice, si estamos afligidos, es porque te lo mereces. Oh, no, no dice, dice, es para nuestra consolación y salvación. Significan pruebas y dificultades, y las pruebas pueden trabajar para mi salvación, para que yo pueda ser parte de la familia de Dios. Así que cuando Cristo regrese, ¿puedo estar con Él?
Eso es lo que está diciendo aquí. Por supuesto. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a desafíos? Cuando se trata de una situación trágica, cuando nuestro corazón ha sido arrancado por alguna dificultad terrible. Ya sabes, ¿qué pasa después? Usted ve a través de Cristo, dice, es eficaz para soportar los mismos sufrimientos que padecemos. ¿Podría usted imaginar lo que Pablo hubiera sido de Pablo en los tiempos de Ageo? Ya sabe, ¿habría sido una paliza suficiente? Dijo, sí. Una lapidación es suficiente para mí. Ya he terminado de predicar el Evangelio. Luego un naufragio, ¿ya es suficiente? Lo he tenido, he terminado lo que Dios mandó. ¿Cómo pudiste permitir que esto suceda? ¿Era esa su actitud? Pero cada vez que salía, en cierto sentido, parece que Pablo pasaba por pruebas y eso le fortalecía. Eso le ayudó a su desarrollo. Fue a través de algunos eventos increíbles, devastadores, que llegó a ser aún más fuerte. Esta es una idea tan fenomenal. ¿Te imaginas eso? Pero eso es lo que sucede. De hecho, me recordó un poco la historia. Estaba leyendo un poco de historia. Yo tenía un amigo que vivía en Alabama y él me comentó un poco sobre él, así que tuve que revisar hasta dónde esta historia es cierta. Y me puse a leer un poco sobre estos agricultores en el sur de Alabama. Utilizan para plantar un montón de algodón. Esto era una especie de regreso al siglo pasado. Esta sería por los años 1900, a principios de 1900 más o menos. Y cada año se araba absolutamente tanto terreno como les era posible y se plantaba el algodón. Y fue magnífico, ellos lo hicieron muy bien. El algodón tenía una gran demanda en todo el país, especialmente en ese momento. Textiles y muchas cosas que pueden hacerse con él. Lo hicieron muy bien por sí mismo. Hasta cierto año fue así. Hasta el momento en que el algodón plantado de repente apareció con algo y cambió toda la historia. Eso es la cápsula del gorgojo, pequeño insecto que solo destruye todo, por lo que ese año acabó con la cosecha, devastó la cosecha y no había casi nada que salvar. Así que los agricultores perdieron casi todo lo que cultivaron y bueno, hipotecaron sus casas. Ellos hicieron todo lo posible para salir el próximo año y así arando el suelo todo lo que pudieron. Y usted sabe lo que siembran, algodón. Esto es lo que se planta cuando se vive en el sur de Alabama. Por lo tanto, siguieron plantando algodón, tanto como les fuera posible, y no tenían los pesticidas o el conocimiento de cómo controlar las cosas como lo hacemos hoy. Así que fueron a la época de la cosecha. ¿Qué pasó? No hay mucho que cosechar en absoluto. Los picudos volvieron y destruyeron los cultivos. Acabó con las mayorías de las granjas de allí. Solo acabaron con el sustento de las familias. Ahora, la parte interesante de la historia es que si usted era un agricultor en Alabama, fueron capaces de alguna manera de sobrevivir el primer año. Araron la tierra el año que sigue. No eran más que algunos de ellos que fueron capaces de hacerlo. No muchos, pero algunos de ellos fueron capaces de plantar el próximo año. Así que se pusieron a arar su tierra, pero ¿qué sembraron? Maní. Ellos plantaron maní al tercer año. ¿Y sabes qué? Los cacahuetes eran abundantes, eran fuertes, una cosa increíble. Cosecharon un preciado maní y fueron tan grandes que tal vez no podamos imaginar una cosa tan grande en nuestras manos, que lo que tenía que ver con los cacahuetes. Y por lo tanto, si usted fuera un agricultor y sobrevivió a los 2 primeros años y fue capaz de finalmente llegar al final de la próxima cosecha con el maní, los agricultores lo hicieron. Fueron capaces de pagar todas sus deudas de los últimos 2 años y tuvieron una recuperación asombrosa, absolutamente asombrosa. Ahora usted sabe lo que los agricultores hicieron, ¿no? Decidieron construir un monumento a causa de su prosperidad. Así que construyeron un monumento allí mismo, en la plaza del pueblo. ¿Y sabe usted a qué le hicieron monumento? No fue al cacahuete, fue a la plaga del picudo, la cápsula del gorgojo. Porque si usted va hoy, puede verlo en la plaza del pueblo. Se puede ver cómo esta señora vestida
de más o menos una réplica de la Estatua de la Libertad. Ella está de pie vistiendo túnica y ella tiene un brazo en el aire, pero no es precisamente la lámpara de la iluminación del camino para las masas humildes ni nada de eso. Pero usted sabe lo que está sosteniendo en la mano. Un gigantesco algodón picudo. Es increíble. De hecho, tengo una pequeña imagen. Usted no puede ver la imagen, pero tengo una pequeña imagen del grabado. Y justo al lado del monumento, es increíble. ¿Sabe usted lo que dice? Lo que dice aquí es exactamente al monumento del algodón picudo, dedicado el 11 de diciembre de 1919, dice, y lo que ha hecho como el heraldo de la prosperidad. Este monumento fue erigido por los ciudadanos de Enterprise, Alabama. ¿No es asombroso? El heraldo de la prosperidad. ¿Estás bromeando? La gente no solo salió del negocio, sino que tuvo que vender la granja, pero ellos tenían una perspectiva diferente que llega a través de las pruebas, a través de la devastación, a través de la destrucción. No se dieron por vencidos, no dejaron de mirar hacia adelante. Era el momento de construir, era hora de plantar, era hora de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. No era el tiempo de dejar de actuar, no era tiempo de renunciar. No era el momento de estar satisfecho. Bien, vamos a encontrar una profesión distinta. Renunciemos a la agricultura. Pues no. Y valoraron el hecho de que la cápsula picudo haya cambiado su perspectiva. Así que, ¿qué pasa con nuestros desafíos? ¿Qué pasa con nuestras pruebas? A través de las dificultades, incluso como en la iglesia, lo que nos acabamos de enfrentar, no nos damos por vencidos. Ya sabe, ¿qué es lo que hace nuestro punto de vista? Usted sabe, como los campesinos del sur de Alabama. Creo que es lo que tenemos que ser. Creo que es lo que Dios quiere que aprendamos de estas cosas. Al menos una de las lecciones que quiere que aprendamos. Porque si te acuerdas de dónde quedamos con Pedro, mire por encima los Hechos, capítulo 2, verso 14. Pedro había tenido una prueba devastadora por su propia falta de carácter, por supuesto, no tenía el Espíritu de Dios en el momento. Obviamente esto es determinante, pero con el Espíritu de Dios Pedro se dio cuenta de que era hora de seguir adelante. Hechos capítulo 2, verso 14. Después de aquí el Espíritu de Dios se derrama sobre los discípulos. Algunas cosas asombrosas comienzan a suceder. Recuerde, Pedro tiene algo que decir sobre lo que Dios está haciendo, por lo que en Hechos capítulo 2, verso 14 dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, levantó la voz y les dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponen, pues es la hora tercera. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel y habla sobre el hecho. Y sucederá en los últimos días que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este primer Pentecostés que conozco, Pedro ve que Dios tiene algo impresionante en cuenta. Hay algo que hacer. Es hora de construir, es hora de seguir adelante. Es el momento para llevar a cabo la obra del Espíritu de Dios. Y usted ve que Pedro no solamente habla de ellos, sino que inspira a la gente a través del Espíritu de Dios. Y en última instancia, incluso, el primer día mira cómo construir cosas, así como la cosecha de los cultivos de cacahuetes. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se agregaron como 3,000 personas. Una victoria fantástica. Qué diferencia de perspectiva desde donde habíamos quedado justo antes de la crucifixión. Lo que es un recordatorio para nosotros. Es nuestra meta. Yo quiero ser como eso, yo quiero tener ese punto de vista, aunque me falten mis extremidades, quiero tener esa perspectiva. Dios quiere que nos demos cuenta que no ha terminado. Es hora de mirar hacia adelante, es tiempo de recordar dónde debemos tener nuestra atención.
en momentos como estos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo dio al joven ministro Timoteo, creo que algunas instrucciones muy especiales cuando se trata de cosas como estas. En el comienzo del capítulo 4 de 2 de Timoteo, encontramos que el apóstol Pablo, tal vez en un sentido teniendo en cuenta este tipo de cosas, sin duda el concepto de que cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿Dónde está nuestra dirección? ¿Cuál es nuestra actitud hacia estas cosas? Segunda Timoteo 4, esto es lo que Pablo dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo tanto, le está diciendo, esto es algo que tienes que tomar en serio. Esto es casi un mandamiento que hay que hacer. ¿Qué quiere decirle al joven ministro que debe hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios? Usted ve lo que continúa diciendo Pablo. Predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya sabes, poner el camino de Dios en práctica. No importa si usted es un evangelista, no importa si eres un pastor o maestro, no importa si eres un miembro, debes hacer estas cosas, debes estar listo en cualquier momento. Ahora sabemos que tenemos un tiempo para estar listo. ¿Qué oportunidad tenemos entonces? Pero en cualquier momento este tipo de cosas pueden surgir. Tal vez un compañero de trabajo, alguien que trabaja, venga y diga, bueno, nos muestran un acuerdo para incluir el sábado en nuestros trabajos. ¿Estamos preparados para eso? ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Tal vez usted está en la escuela y uno de sus amigos dice, ¿por qué no puedes venir al partido del viernes por la noche? ¿Es algo malo eso? ¿Cuál es el problema? Usted acaba de decirle, bueno, tengo planes. Bueno, podríamos decir eso, pero ¿a dónde nos ha puesto? Estamos diciendo, usted sabe, mi casa está bien, estoy muy cómodo, yo realmente no quiero lidiar con eso. O estamos de pie orgullosos de la forma correcta de decir sobre nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a compartir esto? ¿Estamos dispuestos a defender la verdad? Usted ve, Pablo está diciendo, en tiempo y fuera de tiempo. Cuando llega la oportunidad, tenemos que estar preparados para ello. Estar preparados para esto porque va a venir. Todos vamos a tener esta oportunidad en un momento u otro. Y así cada uno de nosotros puede predicar el Evangelio. Y si no se nos pide, adivinen qué. Nuestra forma de vivir, el ejemplo que demos, será la predicación, será la respuesta, será el estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Solo por el hecho estamos viviendo el camino de Dios, estamos poniendo en práctica. Por eso el verso 5 dice, sed sobrios en todo, soportando las aflicciones. Va a haber desafíos, va a haber pruebas. Haz el trabajo de un evangelista, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. El verso 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una libación y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Acaso Pablo nunca se dio por vencido? ¿Alguna vez dijo que era lo suficientemente bueno? Está bien, lo hice, estoy establecido, me siento cómodo. No lo hizo. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él continuó, lo hizo la voluntad de Dios hasta el final mismo. Fenomenal, qué gran ejemplo para nosotros. Nunca darse por vencido, porque no se puede detener en el centro de la historia. Creo que eso es algo que todos tenemos una tendencia a hacer. Yo creo eso, a veces, ustedes saben, llega en punto, estoy en contra de una pared de ladrillos y es así, es eso, ¿y ahora qué hago? Creo que cuando Dios tiene algo más en mente para nosotros, de hecho me acordé de esto, el otro día estaba leyendo una historia acerca del equipo de Cincinnati, yo estaba tratando de averiguar, soy un recién llegado aquí, yo no sigo el béisbol, pero creo que los Rojos de Cincinnati son una cosa muy grande por aquí. Me lo hicieron saber, que antes se llamaban las patas de color rojo. Pensé que era muy gracioso, eran los calcetines, o hicieron algo más con sus piernas. ¿Qué sé? Los calcetines, bien, patas de color rojo.
Bueno, yo estaba leyendo esta historia acerca de la historia de béisbol. Yo no soy un hincha o algo así, pero esto fue bastante interesante. El día de apertura, en 1954, los Bravos de Milwaukee estaban visitando a los Rojos, las Patas de color rojo en ese momento, ¿verdad? Las Patas de color rojo, así que están viniendo a la ciudad. Había un par de jugadores interesantes de béisbol que comenzaron el juego. Al terminar, sabemos, los Rojos ganaron el partido. Es probable que ya sabía esto. Los Rojos ganaron el partido 9-8. Y había un tipo en ese juego que marcó un récord de Grandes Ligas. Le pegó 4 dobles. 4 dobles en ese juego. Eso es increíble, porque incluso hoy en día no se oye hablar de que esto suceda. No muy a menudo. Estoy seguro de que hay solo un puñado de chicos que han hecho eso. ¿Alguien sabe el nombre del chico que lo hizo? Alguien debe saber. Nadie es realmente tan grande con una pelota de béisbol. Tal vez usted reconozca su nombre. No reconocí su nombre porque no sabía nada acerca de los Rojos, pero es un hecho, es una figura en el béisbol. Su nombre era Jim Greengrass. Suena como un nombre de béisbol, ¿verdad? Sí, por su significado de hierba verde. Muy bien. Jim Greengrass. Jim Greengrass. Todo el mundo ha oído hablar de... ¿Nadie ha oído hablar de Jim Greengrass? Ahora, lo interesante es que había otro chico en el partido. Llegó a batear 5 veces, en 5 ocasiones. ¿Usted sabe lo que hizo? Terminó con 0. 0-5. Nunca llegó a la base y nunca nadie ha oído hablar de este tipo, Hank Aaron. Y Hank Aaron tenía su primer partido. Él era un novato en 1954. Él era un novato. El primer partido se fue ponchado 0-5. Y un tipo llamado Jim Greengrass, quien jugó unos 4 o 5 años, bateó 4 dobles en el mismo juego. ¿Cómo crees que se sintió? ¿Te imaginas? Bueno, olvídalo. Bueno, Hank Aaron dijo, está bien, soy un perdedor, yo no lo voy a lograr. Ok, bien, me voy a dar por vencido ahora mismo. Por supuesto que no lo hizo. Pasó a convertirse en el rey de los jonrones. Incluso batió el récord de Baby Ruth. ¿Qué te parece eso? Pero solo es un recuerdo de cuando me enteré de la historia, que uno no debe darse por vencido cuando estás en medio de las cosas, ¿verdad? Si las cosas parecen sombrías y cuando es difícil, y no estoy tratando de trivializar en modo alguno, porque tú sabes, no es como acabar ponchados. Es bastante menor en comparación con algunas de las cosas que nos hemos enfrentado. Nos hemos enfrentado a algunas de las cosas trágicas. Nos hemos enfrentado a algunas situaciones difíciles. Es posible que se haya enfrentado a la pérdida, o a la muerte, o a la enfermedad, o a cosas terribles, cosas difíciles, cosas que ponen a prueba nuestra fe. Nos enfrentamos a las cosas, pero eso no es el momento de perder nuestra perspectiva. No es el momento de darnos por vencido. No es el momento de parar. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de retos, creo que es el tiempo que Dios dice, preste mucha atención. Creo que es el tiempo que Dios dice, usted sabe ahora que estás escuchando, vamos a seguir adelante. Usted sabe cuando usted tiene un evento que cambia la vida y pasa, es hora de seguir adelante, es hora de seguir a Dios, porque yo creo que esas son las veces que Dios nos dice, tengo algo grande en mente. He conseguido algo grande en mente que quiero que suceda. Quiero decir, ¿es el templo el único ejemplo en la Biblia que podemos observar a este respecto? Porque usted sabe, ellos regresaron y construyeron el templo. Eso fue una cosa increíble, pero no es el único ejemplo. ¿Pedro es el único ejemplo de eso? Tantos que fueron capaces de mantener su fe en Dios, en que Dios podía usarlos, presentando sus vidas y podrían ser utilizados poderosamente por Dios. Es el único al que enfrenta eventos que cambian drásticamente, que podrían haber dado por vencido en cualquier momento y no lo hizo. Quiero decir, empieza por el principio. Mira a Abraham. Abraham podía haberlo abandonado
¿Y qué acerca de Moisés? Moisés pudo haberlo hecho. ¿Qué hay de Lot y Jacob? Y empezar a nombrar unos y otros, yendo en la dirección correcta. Y hablemos de los profetas, el Cristo mismo, los apóstoles, la iglesia. No es nada diferente, solo un recordatorio notable que cuando este tipo de eventos ocurren, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios. Estar dispuestos a seguir a Dios, porque creo que es el tiempo que ha de abrir una puerta. Él va a abrir una puerta para que grandes cosas sucedan. Filipenses capítulo 3, verso 2. Pablo escribió a Filipo y como él escribió esta carta, le contó las cosas que realmente deben establecer nuestro punto de vista. Realmente debe dar forma a nuestro pensamiento. Se centró en el punto de vista importante que cada uno debe tener, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que hay pruebas, que el momento de actuar es ahora. Y estas pruebas le ayudarán a enfocarnos en lo que Dios tiene en mente, de ver el cuadro grande. Filipenses 3:8 escribe Pablo, pero de hecho también tomo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Todo esto, todo de la misma forma, Él menciona, yo he sufrido la pérdida, no solo un par de cosas, algunas cosas aquí y allá, dice todas las cosas y las tomo como basura para ganar a Cristo. El verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Por lo tanto, se trataba de un nuevo enfoque. Dios está a cargo. Dios está en control de mi vida. Dios está a cargo de nuestra congregación. Dios está a cargo de la iglesia y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que crezcamos a través de nuestros retos y nuestras dificultades. Él quiere llevarnos a la victoria. Él quiere lo mejor para nosotros. Y así, ¿qué es lo que hace Pablo? Él está centrado en Cristo y se centra en el Padre. Ahí es donde debe estar, porque él sabía que eso significaba el Evangelio. Dios iba a hacer algo grande. Y así continúa en el verso 12. Dice, no es que haya alcanzado ya la meta, yo no lo he hecho, no soy perfecto, pero a pesar de las dificultades, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo reorientó a algo mucho más grande, y es contar con Dios, buscar a Dios. El desarrollo en cada desafío, en cada situación de corazón roto, ya sabes, a través de Dios se encuentra el éxito. El éxito está a la vuelta de la esquina. Puedes prevalecer, lo podemos superar y es posible cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas. ¿Recuerda a Ageo? Tal vez debamos recurrir a una final escritura en Ageo capítulo 2. No queremos quedarnos con la impresión de las personas en sus casas con sus paneles y sus comodidades, ¿verdad? Será mejor que lo veamos solo por un momento. De vuelta en Ageo, algo interesante. Note lo que ocurrió. El capítulo 2 de Ageo. Probablemente deberíamos haber mantenido un dedo allí. A veces es difícil encontrarlo. Pero de vuelta en Ageo, capítulo 2, verso 1, observe lo que sucedió aquí. El suyo puede ser un poco diferente. Yo voy a leer esto de la Biblia de las Américas, pero observen lo que Ageo, capítulo 2, verso 1 dice. En el 21º día del 7º mes, el Señor le habló palabra por medio de Ageo. Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Él era el mismo tipo que acabamos de hablar en el primer capítulo. Verso 3. ¿Algunos de ustedes recuerdan lo grande que el templo fue antes de ser destruida? ¿Cómo se ve ahora? ¿Le parece como si nada a usted? Bueno, el Señor dice, vea lo que podría sentir de esta manera. Quizás nos sintamos como, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó que solía tener todo junto, que solía estar en buena forma? ¿Y qué pasó con la iglesia? Usted sabe, podríamos pensar que estábamos acostumbrados a algo mucho mejor. Recordemos lo que era.
Él dice, ¿cómo es ahora? Verso 4. Dios, dice el Señor, Zorobabel, sé valiente. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sed valientes, usted y todo el pueblo en la tierra, o los que viven en la tierra, sean valientes, dice el Señor. Él dice, trabajen porque yo estoy con ustedes. Verso 5, hice una promesa a ustedes cuando salieron de Egipto y mi espíritu está con vosotros. Así que no sientan miedo. Salimos del Egipto del pecado de este mundo. Dios ha estado trabajando con nosotros. Y así Él nos dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Esto es lo que el Señor Dios Todopoderoso dice. Verso 6. En poco tiempo volveré a temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Voy a sacudir a las naciones y traerán sus riquezas y voy a llenar este templo de gloria, dice Dios Todopoderoso. Mía es la plata y mía es el oro. El nuevo templo será mayor que el anterior y en este lugar yo daré paz, dice Dios Todopoderoso. Hoy en día somos el templo de Dios. Él quiere darnos paz. Él nos quiere en su templo, el que se construirá para ser un lugar fuerte y seguro. Y creo que se ha hecho lo mismo con nosotros espiritualmente hablando. Él nos ha llevado por muchas cosas y ahora estamos posicionados. Creo que estamos posicionados para el crecimiento. Dios tiene algo grande en mente. No estoy seguro exactamente de lo que es, pero fíjese en todos los ejemplos aquí. Y diga, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, tenemos que predicar el Evangelio al mundo, tenemos que poner eso en práctica en nuestras vidas todos los días, por lo que puede ser este el sermón de su vida, la predicación del Evangelio frente a los ojos de todos los que nos rodean. Por lo tanto, Dios espera que nosotros actuemos, así que vamos a estar dedicados, aún en las dificultades, incluso en las tragedias, dando cuenta de que Dios puede hacer de todas las tragedias un triunfo.
En Segunda de Reyes 25, mira el verso 8.